La Secretaría de la Función Pública presenta El combate a la corrupción en el mundo, 23 experiencias. En un esfuerzo por conocer más sobre las mejores prácticas anticorrupción a nivel mundial, la Secretaría de la Función Pública ha recopilado información sobre políticas implementadas en otros países y regiones en materia de prevención de la corrupción, utilización eficaz de los recursos públicos, mejora de la gestión gubernamental, transparencia y gobierno abierto. Por medio de las representaciones diplomáticas de México, se han conocido algunas de las acciones e iniciativas anticorrupción más efectivas en los países con los mejores puntajes en el índice de percepción de la corrupción. Asimismo, se ha aprovechado la pertenencia de México a las convenciones internacionales anticorrupción y a foros y mecanismos multilaterales como el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Alianza para el Gobierno Abierto, para explorar las prácticas que han logrado disminuir los niveles de corrupción en varios países. El Gobierno de México ha puesto en marcha estrategias anticorrupción sólidas, incluyentes y promotoras de la integridad en el servicio público. Para fortalecerlas, la Secretaría de la Función Pública toma en cuenta experiencias exitosas en otras partes del mundo. Por tanto, el propósito de este audiolibro, basado en el análisis minucioso de tácticas anticorrupción implementadas en diversos países y regiones, ya sea por gobiernos o por organismos internacionales, consiste en describir dichas tácticas de manera sencilla para que, en el ámbito nacional, personas servidoras públicas, miembros del sector privado, estudiantes y público en general, descubran pormenores de la lucha anticorrupción más allá de las fronteras mexicanas. De este modo podrían surgir elementos para enriquecer los planes, programas y demás medidas que, hasta ahora, han sido eficaces para contener corruptelas y alentar el progreso nacional. 1. Argentina. Plataforma Mapa Inversiones. Enfoque Obra Pública. En 2019, el gobierno de Argentina diseñó el portal Plataforma Mapa Inversiones, al cual puede acceder cualquier persona para conocer las obras públicas y los proyectos que realiza el gobierno y saber cuánto se está gastando en ellos. Su objetivo es fomentar la transparencia e incrementar la participación y el control de la ciudadanía en el gasto público, a partir de medios accesibles para hacer sugerencias o promover denuncias. En la plataforma se pueden revisar proyectos de inversión pública, de modo que la población monitoree, en tiempo real, dónde y cómo invierte el Ministerio de Obras Públicas. Con la información de calidad que se proporciona, se facilita la toma de decisiones y se incrementa la eficiencia de la ejecución física de obras y proyectos. Asimismo, las empresas pueden optimizar su competitividad y sus planes de negocios. Los datos de la plataforma se actualizan automáticamente con base en los sistemas de información o gestión que utilizan las entidades. Es decir, cuando las entidades actualizan sus datos, por ejemplo, de presupuesto o contrataciones, en sus propios sistemas, la plataforma los visualiza de modo dinámico. 2. Australia. Agencia de Integridad Deportiva. En 2020, el gobierno de Australia puso en funcionamiento la Agencia de Integridad Deportiva, la cual brinda recursos, capacitación y educación para mejorar las condiciones del deporte y los deportistas nacionales. Además, ofrece un sistema de quejas independiente para mitigar las amenazas a la integridad deportiva. Su objetivo es prevenir el uso de sustancias, prácticas ilegales, evitar el maltrato a menores de edad y otras personas, así como reforzar las competencias en materia de integridad o desarrollar nuevas para proteger a los atletas. Con ello, la agencia busca que los australianos estén seguros de que sus actividades deportivas sean transparentes, justas e inclusivas. También busca prevenir el acoso, la intimidación y el abuso en el sector mediante un mecanismo interno para interponer denuncias. La organización agrupa las funciones de la Autoridad Antidopaje del Deporte Australiano
y la Unidad Nacional de Integridad del Deporte. Las organizaciones deportivas se benefician al tratar con una organización única, coordinada a nivel nacional, las cuestiones relacionadas con la integridad deportiva. Para ello se proporciona un solo punto de contacto para atletas, organizaciones deportivas, instituciones de procuración de justicia y otras partes interesadas en el tema. ¡3! Austria. Ley de partidos políticos. La Ley de Partidos Políticos austriaca entró en vigor en 2013 y regula los apoyos permitidos que dichas entidades pueden recibir en ciertas condiciones. Su objetivo es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. El Tribunal de Cuentas regula los gastos de los partidos políticos mediante la revisión de la información correspondiente a donaciones, gastos e ingresos. Cuando los partidos reciben donaciones superiores a determinada cantidad de euros, deben notificarlo de inmediato al tribunal, al cual le transfieren esos recursos, que serán donados a alguna iniciativa de beneficencia. Las donaciones consideradas indebidas se producen, por ejemplo, cuando un grupo parlamentario de un partido paga por un anuncio cuyo contenido no se refiere a la actividad del grupo, sino a la publicidad del partido, o al utilizarse el portal oficial de una institución pública para la publicidad de un partido, o cuando una organización sin fines de lucro, que recibe beneficios del Ministerio Federal de Finanzas, dona dinero a un partido político. En octubre de 2021, el Tribunal de Cuentas publicó un proyecto de ley de partidos más eficaz basada en la experiencia que hace en su práctica diaria al verificar los estados de cuenta, a fin de contribuir a una mayor transparencia y control. ¡4! Brasil. Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales. El gobierno de Brasil creó en 2003 la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales, principal red de articulación para la coordinación y el diálogo conjunto de los poderes públicos en los órdenes nacional, estatal y municipal. El objetivo fue impulsar políticas públicas y soluciones dirigidas al combate a la corrupción y delitos relacionados con el lavado de dinero. El trabajo se realiza por medio de acciones planeadas y consensuadas anualmente por los participantes en la estrategia. Para cada una de ellas se crea un grupo de trabajo que se compromete a entregar uno o más productos, como estudios y diagnósticos jurídicos, bases de datos, propuestas legislativas, detección de necesidades y soluciones tecnológicas. Entre sus logros está la creación de los programas Nacional de Capacitación y el de Capacitación para combatir la corrupción y el lavado de activos, por medio de los cuales se han capacitado miles de personas servidoras públicas en todo el país. También desarrollaron la aplicación móvil As Diferentonas, que significa las diferencias, y que permite identificar distintos patrones en la distribución de los recursos públicos y comparar los recibidos con los gastados por municipio. Por otra parte, se crearon las comisarías especializadas en delitos financieros en la Policía Federal, para hacer más eficaces la investigación y la persecución de delitos financieros. Asimismo, se elaboró el anteproyecto de declaración patrimonial para regular la evolución de bienes y valores de las personas servidoras públicas, de lo cual derivó el decreto de definición de personas expuestas políticamente y la regulación de sus obligaciones con el sistema financiero. ¡5! Canadá. Ley de Conflictos de Intereses. La Ley de Conflictos de Intereses de Canadá regula las relaciones de las personas servidoras públicas cuando desempeñan un cargo donde podrían tomar decisiones benéficas para sí mismas, sus conocidos o sus familiares. El objetivo es contar con normas claras sobre los conflictos de intereses y las obligaciones de las personas servidoras públicas. La ley explica cómo debe comportarse cualquier funcionaria o funcionario mientras esté en el cargo, así como las medidas para evitar que incurra en un conflicto de interés. Con esto se minimiza la posibilidad de colisión entre los intereses privados y los deberes públicos. De darse un problema, el comisionado de conflictos de intereses y ética debe tomar las medidas necesarias para concluir si, en su caso, se ha transgredido esta ley.
La División de Asesoramiento y Cumplimiento de la Oficina del Comisionado orienta a los titulares de cargos públicos sobre cómo cumplir con esta ley, ofreciéndoles asesoramiento confidencial, respaldado por dictámenes jurídicos y asegurándose de que tengan la información necesaria para comprender el alcance de sus obligaciones. ¡6! República de Corea. Consejo Público-Privado para la Sociedad Transparente. El Consejo Público-Privado para la Sociedad Transparente es un organismo consultivo en el que participan representantes de diferentes sectores de la sociedad coreana, como organizaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio, barras de abogados, academia y medios de comunicación, además de gobiernos locales. Su propósito es identificar desafíos clave contra la corrupción y desarrollar estrategias conjuntas. Busca, asimismo, promover la participación de la juventud por medio de conferencias, políticas educativas y eventos. A partir del establecimiento de este consejo en 2018, la República de Corea ha logrado incrementar considerablemente sus puntuaciones en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, manteniendo una tendencia ascendente durante 5 años consecutivos. Esto ha obedecido, entre otros aspectos, al establecimiento de la Ley de Prevención de Conflictos de Interés relacionados a las obligaciones de los servidores públicos, así como a los esfuerzos de todo el gobierno para erradicar el privilegio y el juego sucio en la sociedad, por medio de investigaciones completas de los bienes raíces en posesión de miembros de la Asamblea Nacional. ¡7! Costa Rica. Plataforma Mapa Inversiones. Enfoque, módulo COVID-19. A partir de una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de favorecer la transparencia y la eficiencia en los países de América Latina y el Caribe, mediante plataformas de gestión de la información, el gobierno de Costa Rica consolidó Mapa Inversiones con un módulo especial relativo a la COVID-19. La plataforma de visualización y mapeo de proyectos de inversión pública, que transparenta en tiempo real dónde y cómo invierte el gobierno de Costa Rica, integró datos específicos sobre compras públicas, contratos, órdenes de pedido, subsidios, donaciones y otras medidas de gobierno en respuesta a la COVID-19. Con esto, Costa Rica busca fortalecer las capacidades en el análisis de datos e inteligencia artificial, recopilación de información y mejora en la toma de decisiones. ¡8! Estados Unidos de América. Oficina de Ética Gubernamental. El gobierno de Estados Unidos creó la Oficina de Ética Gubernamental en 1978 para evitar los conflictos de intereses entre los empleados del Poder Ejecutivo. La construcción de la confianza pública en la imparcialidad de la toma de decisiones del gobierno es la misión más importante de dicho organismo. La Oficina de Ética Gubernamental tiene 3 objetivos estratégicos: proporcionar orientación y apoyo de expertos a partes interesadas, fortalecer la experiencia de las personas servidoras públicas que forman parte del programa de ética del Poder Ejecutivo y perfeccionar continuamente la política de ética y emitir una orientación interpretativa. La oficina asesora sobre las normas de conducta aplicables a los casi 3 millones de empleados que laboran en más de 130 agencias gubernamentales. Supervisa el sistema de divulgación financiera usado por 25,000 empleados de alto nivel, incluyendo al presidente y los miembros del gabinete. Garantiza que los programas de las dependencias cumplan con las leyes y los reglamentos aplicables. Se asegura de que los programas de ética de las instituciones gubernamentales se ajusten a las leyes y los reglamentos vigentes. Proporciona educación y formación ética a más de 5,000 funcionarias y funcionarios y efectúa actividades de divulgación para el público, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales.
Esta oficina también elabora análisis y ofrece testimonios sobre las leyes de ética del Poder Ejecutivo a petición del Congreso, ante el cual rinde informes, además de que proporciona datos a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno cuando ésta prepara informes relacionados con su ámbito de acción. ¡9! Finlandia. Estrategia Nacional Anticorrupción. En 2021, el gobierno finlandés adoptó una estrategia nacional anticorrupción, cuyos objetivos son constreñir a la administración pública y a las y los actores políticos a combatir la corrupción de manera efectiva. Asimismo, busca transparentar la toma de decisiones y mejorar la capacidad de las autoridades para responsabilizar a quienes hayan incurrido en prácticas corruptas. Finalmente, busca incrementar la concientización sobre los efectos negativos de la corrupción en Finlandia. La estrategia nacional buscó estar en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con las recomendaciones de esta, la OCDE, el Consejo de Europa y la Unión Europea para reforzar el trabajo anticorrupción de Finlandia. Su implementación está respaldada por un plan de acción, cuyas medidas incluyen, entre otras, mejorar la cooperación entre las autoridades, concientizar sobre la corrupción, exponer casos relevantes, examinar el funcionamiento de la legislación anticorrupción y promover la investigación al respecto. Se han generado herramientas de acceso público, entre las cuales destaca un ejercicio de autoevaluación que permite determinar la eficacia con que se previene la corrupción en los centros de trabajo. ¡10! Francia. Alta Autoridad para la Transparencia en la Función Pública. Creada por la Ley de Transparencia de la Función Pública de 2013, la Alta Autoridad para la Transparencia de la Función Pública se encarga del control de las declaraciones patrimoniales y de intereses de cerca de 14,000 representantes electos y personas servidoras públicas de alto nivel, así como de llevar el registro de la situación fiscal de los miembros del gobierno francés. La alta autoridad monitorea la posible configuración de conductas como el enriquecimiento ilícito y los conflictos de intereses. Debido a su autonomía administrativa y financiera, goza de amplio acceso a la información. Puede integrar y tramitar ante las autoridades judiciales expedientes sobre enriquecimiento ilícito y conflictos de intereses, e incluso adoptar medidas vinculantes, en forma de mandato judicial, en materia de ética pública y conflictos de interés. En el ámbito preventivo, la alta autoridad realiza el papel de socio ético de las personas servidoras públicas y las instituciones por medio del asesoramiento, sobre todo en identificación de conflictos de intereses y la ejecución de acciones formativas en la materia. Asimismo, vela por la difusión y promoción de una cultura ética. ¡11! Guatemala. Tablero interactivo para el monitoreo de alertas. En 2020, el gobierno de Guatemala creó un tablero interactivo para el monitoreo de alertas, donde se pueden prever posibles actos de corrupción de las instituciones del Poder Ejecutivo en solo 4 pasos. Estas alertas pueden ser anónimas y en el propio portal se puede dar seguimiento a distintos temas relacionados. Su objetivo es reducir la corrupción, incrementando la transparencia de las actividades del gobierno y facilitando la participación de las personas al darles acceso a herramientas de consulta y denuncia anónima. El tablero digital interactivo informa a la población acerca de las alertas de corrupción generadas por abusos o actos ilícitos cometidos en las instituciones del Poder Ejecutivo. Las alertas se convierten en guías, puntos de partida desde los cuales se inician las investigaciones contra la corrupción. El tablero contiene el total de alertas recibidas, tanto electrónicas como escritas, para consultar estadísticas por fecha, departamento y región. También muestra el total de alertas en investigación, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, el listado de las instituciones involucradas y las denuncias judicializadas. ¡12! China, Hong Kong. Programas de educación ética. En 1974, Hong Kong
ahora región administrativa especial de la República Popular China, creó la Comisión Independiente contra la Corrupción como respuesta a la necesidad de poner orden en la sociedad y erradicar la corrupción arraigada en la población y las autoridades. El objetivo de la comisión fue crear y mantener una sociedad justa y equitativa, basada en 3 principios: la aplicación de la ley, la prevención de la corrupción y la educación en valores cívicos. La comisión es un organismo autónomo, lo cual la mantiene al margen de temas políticos. Se integra por 3 departamentos. El de operaciones investiga cualquier caso de corrupción. Cuenta con unidades especializadas que le permiten adaptarse a los nuevos métodos para combatir ese flagelo. A su vez, el Departamento de Prevención de la Corrupción revisa acciones y procedimientos de las oficinas de gobierno para detectar aquellos en los cuales se puedan cometer actos ilícitos. Por último, el Departamento de Relaciones Comunitarias fomenta valores en las personas, mejorando su percepción sobre las personas servidoras públicas. También promueve seminarios relacionados con la prevención del delito, programas de radio y televisión y plataformas para difundir mensajes anticorrupción. Cuenta, por lo demás, con programas educativos divididos de acuerdo con las edades de la población: jardín de niños, primaria, bachillerato y nivel universitario. (13) Indonesia. Tribunales anticorrupción. En 2004, Indonesia creó los tribunales Tipikor para atender casos específicos de corrupción. En estos órganos, integrados por entre 3 y 5 jueces de carrera especializados en el tema, se deciden los asuntos en un plazo máximo de 120 días. El objetivo fue disminuir algunas fallas en el sistema judicial ordinario, lo cual complicaba el conocimiento de asuntos de corrupción que implicaban a figuras públicas. Los fundadores del sistema pusieron en marcha medidas para incorporar jueces ad hoc al sistema judicial ordinario. Como se había prestado mayor atención a las agencias anticorrupción con capacidades de investigación y fiscalización, la especialización judicial se convirtió en un tema cada vez más socorrido en las estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. En suma, el argumento para justificar la creación de tribunales especializados anticorrupción fue la necesidad de incrementar la eficiencia en la resolución de estos casos, así como mostrar a la ciudadanía y a la comunidad internacional el compromiso de Indonesia en su lucha contra la corrupción. (14) Irlanda. Ley de Justicia Penal, Delitos de Corrupción. En 2018, en Irlanda se expidió la Ley de Justicia Penal, Delitos de Corrupción, antecedida por varias leyes anticorrupción promulgadas entre 1889 y 2010. El objetivo de este ordenamiento es consolidar la normativa relacionada con la prevención de la corrupción. En él se consagraron delitos como el tráfico de influencia y la intimidación, y se introdujeron modificaciones para cumplir con las obligaciones internacionales de Irlanda. Esta normativa establece que, en determinadas circunstancias, las personas morales serán responsables de los delitos de corrupción cometidos por su personal, agentes o filiales, cuando no tomaron las medidas razonables para evitar la comisión del delito en cuestión. La ley tiene alcance global, es decir, se aplica a ciudadanía y empresas irlandesas y a las personas residentes habitualmente en Irlanda, aun cuando se encuentren en el extranjero. También se considera delito al cohecho, ya sea en el país o fuera de él. La expedición de la ley ha generado una cultura anticorrupción entre las empresas para prevenir conductas de riesgo, en las que tanto ellas mismas como sus asociados pudiesen incurrir. Con esto se fortalece la conciencia, actuación y compromiso de la sociedad para combatir la corrupción. (15) Países Bajos. Casa para denunciantes. En 2016, el gobierno de los Países Bajos puso en operación la Casa para Denunciantes como una medida de protección para las y los trabajadores en las empresas. Su objetivo es proteger a quienes denuncian abusos contra posibles represalias y mejorar las condiciones para denunciar actos como violaciones a la ley,
corrupción, peligros para la salud pública y daños al medio ambiente. La Casa para Denunciantes actualizó su alcance en 2022, incrementando la protección a las y los trabajadores denunciantes en casos de sospecha de abuso por parte de su empresa o de infracción de la legislación de la Unión Europea. Por ejemplo, amplió la protección a voluntarios, becarios, contratistas, accionistas y solicitantes, así como a otras personas que pudieran atestiguar alguna situación digna de ser denunciada. Cualquier empresa con 50 o más personas empleadas está obligada a tener un procedimiento interno, seguro y confidencial, de denuncia, que estas últimas deben conocer y utilizar si sospechan alguna irregularidad. Si una empresa es denunciada, la persona empleadora debe cooperar con la investigación, proporcionando acceso a los elementos necesarios. Asimismo, las y los empresarios pueden acercarse a esta institución para obtener asesoramientos sobre la elaboración de su política interna para hacer denuncias, lo cual ayuda a crear una empresa segura y con buenas prácticas laborales. (16) Reino Unido. Estrategia Anticorrupción 2017-2022. En 2017, Reino Unido lanzó la Estrategia Anticorrupción 2017-2022, con acciones y políticas sobre la seguridad nacional, prosperidad y confianza en las instituciones. Incluye 6 áreas prioritarias. Primero, reducir la amenaza interna en sectores nacionales de alto riesgo. En febrero de 2020 se realizaron reformas en materia de protección a las y los denunciantes. Segundo, fortalecer la integridad del Reino Unido como un centro internacional. En 2020 se emitieron más de 1,000 órdenes de congelamiento de activos con un valor de más de 100 millones de libras esterlinas. Tercero, promover la integridad en los sectores público y privado. La profesión antifraude aumentó a 7,000 miembros de 33 organizaciones en disciplinas como investigación, inteligencia y evaluación del riesgo de fraude. Cuarto, reducir la corrupción en las adquisiciones públicas. Se incrementó la transparencia en todo el ciclo de dichas adquisiciones: planeación, otorgamiento de contratos, desempeño y finalización. Quinto, mejorar el ambiente global público de negocios. Se brindó asistencia técnica y generación de capacidades en el sureste asiático, África y América Latina mediante el Programa Global Anticorrupción del Fondo de Prosperidad, el Centro de Coordinación Internacional Anticorrupción, el Programa Global de Mercado Digital y la Iniciativa de Integridad en los Negocios. Sexto, colaboración con otros países para combatir la corrupción. Se fundó la Sociedad de Contratos Abiertos, que apoyó a 63 países para implementar la contratación abierta en el sector público, aún durante la pandemia de COVID-19. (17) Singapur. Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas. La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas es una agencia gubernamental dependiente de la Oficina del Primer Ministro de Singapur. Fue fundada en 1952 y opera con independencia funcional. Su misión consiste en investigar actos de corrupción en los sectores público y privado. Durante ese proceso, colabora con varias agencias gubernamentales y organizaciones privadas para recopilar evidencias y obtener información a fin de que los infractores sean enjuiciados por el Tribunal de Distrito competente previo consentimiento del Ministerio Público. La oficina ofrece un conjunto de servicios electrónicos para combatir la corrupción, entre los cuales destaca una denuncia que puede promoverse de manera anónima. Asimismo, contribuye a la educación pública y a la integración con la comunidad por medio de esfuerzos para difundir el mensaje anticorrupción y promueve iniciativas para estudiantes, agencias gubernamentales, negocios y el público en general, con el objetivo de educarlos en contra de la corrupción. 18. Suiza. Grupo de Trabajo Interdepartamental para Combatir la Corrupción. Creado en 2008, el Grupo de Trabajo Interdepartamental para Combatir la Corrupción coordina los esfuerzos de las oficinas y autoridades federales suizas. Su objetivo es coordinar a las oficinas federales para que tengan acceso a la información generada en la materia y puedan detectar con facilidad abusos y riesgos de corrupción.
También sugiere estrategias para afrontar el fenómeno, colaborando con otros organismos internacionales con los cuales comparte información. En las reuniones del grupo se intercambian experiencias y datos y se debaten las novedades internacionales, tales como las procedentes del Consejo de Europa, los grupos de trabajo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20. Finalmente, realiza talleres temáticos para consultar a expertas y expertos independientes. (19) Unión Europea. Comisión Europea. Directiva 2019/1937. La Directiva 2019/1937 es una norma que nace con el fin de proteger a las personas que informen sobre irregularidades, infracciones o delitos de las empresas pertenecientes a la Unión Europea. Fue aprobada por el Consejo Europeo el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 16 de diciembre del mismo año. La directiva determina obligaciones para las empresas con más de 50 personas trabajadoras, como crear canales de denuncia internos y garantizar el anonimato de las personas denunciantes, así como protegerlas de posibles represalias por parte de la empresa. La Comisión Europea ha aprobado la propuesta de una nueva directiva para proteger a quienes informen sobre corrupción o fraudes y violaciones legales en los países de la Unión Europea. Abarca la protección sobre asuntos relacionados con compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero y financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear y alimentaria, salud de los animales, salud pública y protección de las y los consumidores y de los datos y sistemas de información. (20) Grupo Egmont. Unidades de inteligencia financiera. El Grupo Egmont, fundado en Bruselas, Bélgica, en 1995, está conformado por 167 unidades de inteligencia financiera localizadas alrededor del mundo. Se trata de una organización cuyo objetivo consiste en crear canales de comunicación seguros y de fácil acceso entre sus miembros, con la finalidad de compartir información y estrategias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a nivel nacional e internacional. Las unidades de inteligencia financiera están obligadas a intercambiar información y participar en la cooperación internacional. Por lo demás, este organismo apoya los esfuerzos de los socios internacionales y otras partes interesadas para implementar las resoluciones y declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional y los ministros de finanzas del G20 para que tengan mayor impacto a nivel mundial. (21) Red Globe, Red Operativa Mundial de Autoridades Anticorrupción. En 2020, durante la presidencia de Arabia Saudita del G20, se creó la Red Operativa Mundial de Autoridades Anticorrupción, Red Globe, la cual dispone de una plataforma para el intercambio de información entre países y la cooperación informal para identificar, investigar y perseguir los delitos de corrupción transfronterizos y recuperar los activos robados. La Red Globe es una herramienta rápida, ágil y eficiente que facilita la cooperación transnacional en la lucha contra la corrupción y fortalece la comunicación y el aprendizaje entre países, sobre todo entre las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia. Está a disposición de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. La mayoría de las redes anticorrupción todavía carecen de un impacto global y a menudo incluyen solo a un público especializado, policía, o poseen un solo enfoque, inteligencia financiera, recuperación de activos. Al cooperar y complementar el trabajo realizado por las redes existentes, tales como la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados, las diversas redes interinstitucionales de recuperación de activos regionales, Egmont y las redes de la OCDE, entre otras, la Red Globe busca otorgar a los países la capacidad de crear lazos de confianza entre sus homólogos.
22. Banco Mundial y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Iniciativa para la recuperación de activos robados. Creada en 2007, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito busca terminar con los paraísos fiscales que resguardan los recursos adquiridos por medios ilegales. El objetivo de la iniciativa es apoyar los esfuerzos internacionales para impedir que los fondos de procedencia ilegal se conviertan en refugios seguros. Asimismo, busca evitar que se facilite la obtención de las ganancias que alguien pudiera obtener de un acto de corrupción. Además, alienta el desarrollo de competencias en los países para perseguir actos de corrupción y los ayuda a promover la cooperación con otras naciones y organizaciones internacionales. Asimismo, mediante la publicación de informes detallados, difunde en el ámbito internacional temas sobre el combate a la corrupción y la recuperación de activos, abordando el impacto de ello en el desarrollo económico de los países. Esta iniciativa cuenta con profesionales que brindan asesoramiento y orientación basados en casos concretos y colabora con instituciones internacionales, organismos regionales y organizaciones de la sociedad civil. (23) Transparencia Internacional. Centros de Defensa y Asesoría Legal. Los centros de defensa y asesoría legal operan en más de 60 países. Brindan asesoramiento y apoyo gratuitos y confidenciales a víctimas y testigos de corrupción, lo cual les permite hacer valer sus derechos y buscar la reparación del daño. También alientan y apoyan a las personas para que accedan a la información pública y exijan a las instituciones gubernamentales que sean transparentes, receptivas y responsables. Estos centros ofrecen una vía simple y segura, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial, para que las personas denuncien la corrupción y reciban apoyo de un asesor capacitado que las oriente sobre la forma de presentar la denuncia, solicitar investigaciones y preparar casos judiciales o administrativos. Desde 2003, los centros han atendido, cuando menos, a 270,000 usuarios. Por lo demás, impulsan medidas legales e institucionales para frenar la corrupción de manera más efectiva y propician la exposición de casos estratégicos que orientan sobre el cambio en los más altos niveles de gobierno para mejorar las políticas y prácticas públicas.